Entonces vos concluís que, de hecho, creo que Putin en el 2008 hizo una declaración, y varias, pero fue una muy resonante del 2008, sobre esta reminiscencia, la nostalgia de la URSS, ¿no? Un poco lo que a él le gustaría, y esta cuestión de... A ver, yo tengo una posición respecto a las autonomías y los separatismos, que me parece algo para descentralizar el poder bastante noble, pero por supuesto no hay que ser ingenuo y hay que leer entre líneas cuál es la intención de Putin, que lejos de lo que quiere hacer, no sé, en su momento Mendoza acá, o California, en el norte de California, que querían establecer un condado de Jefferson, independizarse de Estados Unidos, y ese tipo mismo Texas y demás, es distinto, es un tema, es una maniobra como para empezar a ampliar o tener la excusa para todo esto. Eso está clarísimo. Ahora, y también mencionaste este aspecto de las posiciones sobre, qué sé yo, el feminismo, la corrección política de Putin, que digamos en el balance es totalmente irrelevante, como bien puntualizás vos, y suele pasar en este mundo moderno que nunca vas a encontrar claridad en estos personajes que hoy manejan el mundo de bien o mal, la cosa clara, como quizás antes era en otras épocas. Ahora es una cosa gris, donde por ahí te salen con estas barbaridades y tiene algún dejo de coherencia, pero en el balance es una cosa, digamos, lamentable, como decís vos, totalitaria, tiránica y antiliberal. Ahora, respecto al tema que dijiste vos, por supuesto, tu opinión personal, y todo lo que decís vos es tu opinión personal respecto a el ataque defensivo que merece la actitud de Putin. Desarrollame un poco ahí y las consecuencias que ves vos con el tema nuclear. Él dice, mueve un botón la OTAN y empieza con el tema nuclear él, la cuestión de China, pues no creo que haya dado un paso en falso ahí Putin solo, Corea del Norte, etcétera. ¿Cómo ves eventualmente el titular que dejás, pero cómo ves, digamos, por supuesto no se puede hacer futurismo, pero cómo ves esas consecuencias, que yo tiendo a coincidir, que en definitiva es un buen precedente, que un tipo que toma una medida agresiva en el mundo moderno tendría que hacer, en Occidente una coalición para que se sepa que eso no es gratis. Si no empieza a pasar el tiempo, empiezan a tomar posiciones, ya diplomáticamente no hay que meterse, y pasa lo de Cuba, una islita así que está hace 60 años con los cubanos pobres muertos de hambre y en la peor tiranía de Latinoamérica. A ver, desarrollame eso. Coincido. Si vamos puntualmente al análisis de cómo está sucediendo el despliegue militar, las estrategias y las tácticas que están aplicando por parte del bando ruso, y queremos ir a algún ejemplo de la historia, bueno, yo nací en el 82, pero digamos, cualquier persona que haya vivido los 70 y los 80 y estaba informado de las cuestiones internacionales recordará algo que se llamó como la crisis de los euromisiles. También se conoció como la crisis de los misiles Pershing y de los misiles SS-20. ¿Qué sucede? Fines de la década del 70, Leonid Brezhnev, que fue el último gran autócrata y todopoderoso líder de la Unión Soviética, porque a partir de su muerte empieza, digamos, el proceso de desintegración, viene Andropov, Gromyko, Gorbachev. Brezhnev que plantea, hay que modernizar, reactualizar y ampliar la capacidad de despliegue del sistema de detección y de interceptación de misiles de mediano y largo alcance nucleares que pudiera disparar la OTAN, pero también modernizar y desplegar un sistema de ataque, o sea, ofensivo. E inicia ese proceso de modernización y además inicia un proceso de despliegue principalmente en la ex Checoslovaquia y en la ex República Democrática Alemana, que por supuesto genera el temor y la denuncia y el reclamo internacional en ese momento el gobierno de Helmut Kohl, que era un gobierno que recién había asumido, en realidad genera, la caída del gobierno de Helmut Schmidt, que era una coalición entre liberales y socialdemócratas, porque justamente no logra destrabar esta situación y no logra que la Unión Soviética retire desde la RDA este despliegue misilístico. Asume, tras una moción de censura, Helmut Kohl, y después tenemos además el ascenso al poder de Margaret Thatcher en Gran Bretaña y de Ronald Reagan, ¿no? Con posiciones claramente de acción directa contra el expansionismo militar ruso. ¿Esto qué generó?
que la Guerra Fría se consolidara como una guerra de carácter subsidiario, donde las dos grandes potencias se disputaban sus ¿no? diferencias, dirimían sus diferencias a través de estados tapones, ¿no? Laboratorios de guerra. Ya había sucedido con Vietnam, por ejemplo, había sucedido con Afganistán, incluso con la guerra de los 6 días, el Yom Kippur en Medio Oriente, pero que en este caso nunca había habido un despliegue militar de estas características donde la capacidad de destrucción era altísima. Se empezaba a hablar, ya se estaba hablando del concepto de destrucción mutua asegurada, ¿no? El famoso MAD, ¿no? que viene de loco, donde claramente las dos potencias se iban a destruir en una confrontación directa. Bueno, si vemos lo que está por pasar ahora, es más o menos lo mismo. Rusia, ¿qué te dice? No voy a permitir que transformen a Ucrania en lo que ya hicieron con Letonia, Estonia y Lituania, en el Báltico, no lo voy a permitir en el Mar Negro. Amén de lo que ya viene pasando del año 2014, con el Euromaidán, con la guerra del Donbass. Hoy puntualmente lo que ellos dicen, el ingreso, lo que dice Putin, el ingreso de Ucrania es, digamos, invertir lo que pasó en la crisis de los euromisiles. En vez de ser Rusia la que despliega por decisión propia un sistema ofensivo con capacidad de destrucción, alta destrucción, sería la OTAN lo que lo haría desplegando esos sistemas en Ucrania. Entonces, de forma preventiva, inicia esto. Y fíjate la argucia del tipo. ¿El tipo qué hace primero? Reconoce a las, entre comillas, repúblicas populares de Donetsk y de Lugansk, ya no como estados federados a Rusia, sino como estados totalmente independientes. Recordemos que estas dos, entre comillas, repúblicas son provincias separatistas que están dentro del territorio ucraniano. Entonces, al reconocerlos como estados independientes, cualquier movilización de tropas a ese territorio no es una invasión a Ucrania. ¿Se entiende? No es una invasión a Ucrania. Dice, yo no invadí Ucrania. Tipo, yo no invadí Ucrania. Y en realidad, bueno, ¿qué está haciendo? No solamente invade Ucrania, le presta, ¿no? soporte, ¿no? y apoyo militar a las milicias paramilitares, ¿no? y los grupos paramilitares prorrusos, y empieza realmente, bueno, lo que dicen que ellos están sufriendo, que es casi una limpieza étnica de ucranios. Y acelera, a mi entender, algo que va a ser nocivo para Rusia, en términos militares. Por ejemplo, hasta el día de hoy, voy a tener que comenzar esta incursión militar, la OTAN estaba en un proceso de debate para que gran parte de sus miembros redujeran los aportes presupuestarios, ¿no? para el equipamiento militar de la alianza. Se estaba aplicando un criterio de, bueno, ¿cuál es el porcentaje de PBI que ese país, ¿no? aplica para sus propias Fuerzas Armadas? No, suponete, no es lo mismo lo que aplica Reino Unido que Turquía. Entonces el aporte a la OTAN tenía que estar ajustado a eso. Ahora, ¿qué pasó? ¿Esto qué generó? Se suspende esa discusión de baja del gasto público militar en la Alianza Atlántica y va a generar un proceso de incremento y seguramente de compra, de producción, eso por un lado. Segundo, muy probablemente esto acelere por el temor que genera el ingreso de Suecia y de Finlandia a la Alianza Atlántica, por lo cual, de forma definitiva, Rusia quedaría totalmente, ¿no? cercada por la OTAN en el Báltico. Si uno mira el mapa y ve Letonia, Estonia, Lituania y ve la península escandinava, ya estarían Noruega, Suecia y Finlandia también compartiendo una estrategia militar de contención a Rusia. Y por otro lado, algo más grave, si se desplegaran mecanismos de defensa o incluso ofensivos de la OTAN, tanto en Suecia, en Finlandia y en Ucrania, la capacidad de detección y de interceptación de un misil de mediano alcance que puede tener una ojiva nuclear, que puede tener armamento biotecnológico, que puede tener incluso un pulso electrónico para neutralizar el sistema energético ruso, baja de 8 minutos, que hoy el tiempo que tiene Rusia para poder detectar e interceptar, a 4. Y yo, por lo que tengo entendido, los sistemas de interceptación misilística rusa no resistirían esa baja. Por lo cual, a mi entender, esto no es beneficioso.
Y ni hablemos de las cuestiones económicas. Hoy acaba de suceder que mientras se está convocando una reunión del alto mando de la OTAN para resolver qué estatus se le da a Ucrania, para desde ahí establecer qué criterio de apoyo le van a dar, si un apoyo directo o un soporte cooperativo militar mínimo, ¿sí? Porque en realidad Ucrania no es miembro de la OTAN, pero es un candidato a ingresar y es miembro del Partnership for Peace, que es un programa de cooperación de países que anhelan ingresar a la OTAN. Mientras estaba sucediendo esto, en la famosa Alianza SWIFT, que es un programa de seguridad financiera internacional muy poderosa, cuatro naciones, todas ellas miembros de la OTAN, votaron en contra de que se apretara el famoso botón nuclear financiero, que es sacar al sistema financiero ruso de este sistema de protección. Sin embargo, de esos cuatro países, uno, Italia, acaba hace minutos, a través de su canciller Luigi Di Maio, de declarar que Italia considera a Ucrania un aliado fundamental en el proceso de integración europea y que de una forma u otra le va a prestar apoyo. ¿Qué quiere decir esto? Va a empezar a primar en muchos países una realpolitik. Militarmente, discursivamente, idealísticamente vamos a apoyar a Ucrania, pero en términos económicos tenemos que hacer malabares. ¿Por qué? Porque no podemos sacar a Rusia del sistema financiero internacional, porque por ejemplo en Italia hay muchos intereses rusos operando, y por el otro lado Rusia exporta a Europa commodities mineras, combustible, gas, con el famoso Nord Stream 1 y el Nord Stream 2. Esto es muy complejo, por eso no, yo quiero saber, ¿viste? Yo hoy pensaba y digo, a ver, ¿cuál otra razón hay? También empieza a haber un resquebrajamiento del régimen de Putin, empieza a haber una oposición más organizada, empieza a haber una disidencia juvenil más activa, organizaciones de la sociedad civil, ¿no?, que empiezan a parársele de mano al régimen como no se veía en estos últimos 20 años. Entonces, ¿no será esto algo así como un galtierismo a la Putin, donde Putin busca como hizo Galtieri, con una causa noble, a mi entender, como la defensa de la integridad territorial argentina, reclamar ininterrumpidamente los derechos de soberanía sobre la plataforma continental y sobre las islas? Bueno, la transformó en una guerra para poder hacer sobrevivir al régimen militar argentino. Bueno, puede pasar esto, el tipo está... tu papá, perdóname y vos también, ¿no? Siempre hablan de esto, del uso del patrioterismo para tapar las grandes crisis que ahogan a estos tipos de regímenes. La crisis económica, la crisis energética, la crisis de legitimidad. Ya la gente dice, este tipo no era el que venía a diversificar la economía rusa, a modernizarla, a sacar de la pobreza rural a los rusos que están en Novosibirsk o están en Siberia. ¿Qué pasó? No está sucediendo. Y la gente tiene un nivel de hartazgo ya. Hasta acá llegamos en nuestro apoyo.